Evangelio de hoy domingo 2 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 39 al 45. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro? Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo? Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos presenta una enseñanza profunda de Jesús sobre la coherencia entre nuestro interior y nuestras acciones. Nos invita a reflexionar sobre la hipocresía, el juicio injusto y la necesidad de cultivar un corazón puro para poder dar frutos buenos. Es un mensaje que nos desafía a mirar primero dentro de nosotros mismos, antes de señalar los errores de los demás, y a esforzarnos por vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Jesús comienza su enseñanza con una pregunta retórica. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Esta imagen es poderosa y nos habla del peligro de la ignorancia espiritual. Muchas veces, queremos corregir o guiar a los demás, sin haber corregido primero nuestras propias faltas. Nos apresuramos a dar consejos o a juzgar sin haber examinado nuestro propio corazón. Jesús nos dice que antes de pretender guiar a alguien, debemos asegurarnos de ver con claridad, es decir, de vivir en la verdad y la luz de Dios. El problema de la ceguera espiritual no es solo una falta de conocimiento, sino también una falta de humildad. Quien no reconoce su propia necesidad de conversión es incapaz de ayudar verdaderamente a los demás. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en la necesidad de una relación profunda con Dios, que nos permita ver con claridad. No basta con tener conocimiento sobre la fe o con practicar ciertas normas externas. Necesitamos una verdadera iluminación interior que solo puede venir del Espíritu Santo. A continuación, Jesús nos advierte sobre la actitud de señalar los errores ajenos, sin mirar nuestras propias fallas. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Esta enseñanza nos confronta con nuestra tendencia a criticar a los demás, mientras ignoramos nuestros propios defectos. Muchas veces, nos resulta fácil notar los errores de quienes nos rodean, pero difícil reconocer nuestras propias debilidades. Esta actitud nos lleva a la hipocresía, que es uno de los mayores obstáculos para la verdadera vida cristiana. Jesús nos llama a una conversión auténtica, en la que primero trabajemos en nuestro propio crecimiento espiritual, antes de querer corregir a los demás. Esto no significa que no podamos ayudar a nuestros hermanos en su camino de fe, pero sí que nuestra corrección debe partir de la humildad y el amor, y no del juicio y la soberbia.
Jesús continúa con una imagen tomada de la naturaleza. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Aquí nos recuerda que nuestras acciones son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. No podemos fingir ser buenos si en nuestro interior hay odio, resentimiento o egoísmo. Tarde o temprano, lo que somos en lo más profundo de nuestro ser se manifestará en nuestra forma de hablar y actuar. El gran desafío de este Evangelio es la transformación del corazón. No se trata solo de cambiar nuestras palabras o comportamientos externos, sino de permitir que Dios renueve nuestro interior. Si queremos dar frutos buenos, debemos cultivar una vida de oración, humildad y servicio. No podemos pretender ser discípulos de Cristo sin esforzarnos en la conversión personal y en el crecimiento en la virtud. Uno de los problemas más comunes en la vida cristiana es la incoherencia. Muchas veces, proclamamos nuestra fe con palabras, pero nuestras acciones contradicen el mensaje de Cristo. Esta incoherencia es lo que aleja a muchas personas de Dios y de la Iglesia. No hay peor testimonio que un cristiano que predica el amor, pero vive con resentimiento, que habla de perdón, pero guarda rencor, que dice seguir a Cristo, pero se deja llevar por el egoísmo y la soberbia. El verdadero discípulo es aquel que trabaja constantemente en la purificación de su corazón. No se trata de ser perfectos, sino de reconocer nuestras debilidades y pedirle a Dios la gracia de transformarnos. San Pablo nos recuerda que somos llamados a ser nuevas criaturas en Cristo. Y eso solo es posible si permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Jesús concluye su enseñanza con una frase clave. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca el bien. Y el hombre malo del mal tesoro saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta afirmación nos revela que lo que decimos y hacemos es un reflejo directo de lo que hay dentro de nosotros. Si nuestro corazón está lleno de amor, paciencia y generosidad, nuestras palabras y acciones lo manifestarán. Pero si está lleno de amargura, envidia o rencor, también se hará evidente en nuestra manera de hablar y comportarnos. Este pasaje nos invita a hacer un examen de conciencia profundo. ¿Qué tipo de fruto estamos dando en nuestra vida? ¿Nuestras palabras construyen o destruyen? ¿Somos luz para los demás o somos motivo de escándalo? No podemos ignorar la responsabilidad que tenemos como cristianos de ser testigos auténticos del amor de Dios. El proceso de purificación del corazón no es fácil ni rápido. Requiere perseverancia y la ayuda constante de la gracia divina. Es un camino de humildad en el que reconocemos nuestras caídas y nos levantamos con la fuerza del Espíritu Santo. Dios no nos pide perfección inmediata, pero sí un compromiso sincero con la conversión. Para avanzar en este camino, es fundamental fortalecer nuestra vida espiritual. La oración, la lectura de la palabra de Dios y la recepción frecuente de los sacramentos son herramientas indispensables para crecer en santidad. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios para ser transformados desde dentro. Asimismo, es importante rodearnos de personas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. La comunidad cristiana es un espacio donde podemos recibir apoyo, corrección fraterna y ejemplo de vida. Un verdadero discípulo de Cristo no camina solo, sino que se fortalece con el testimonio y la ayuda de sus hermanos en la fe. Este Evangelio también nos recuerda la importancia de la misericordia. Así como Dios es paciente con nosotros,
Debemos aprender a ser pacientes con los demás. Muchas veces, queremos que las personas cambien de inmediato. Y nos frustramos cuando no lo hacen. Pero Dios nos muestra que la transformación es un proceso que toma tiempo y requiere amor incondicional. Al final, lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que nuestra vida cristiana debe ser auténtica. No podemos ser discípulos de Cristo solo de nombre. Nuestra fe debe reflejarse en nuestra manera de vivir. La verdadera santidad no se mide por las apariencias, sino por la calidad del amor que hay en nuestro corazón. La enseñanza de Jesús en este pasaje también nos muestra la importancia de la responsabilidad que tenemos como creyentes. Cuando decidimos seguir a Cristo, asumimos un compromiso no solo con Dios, sino con los demás. Somos llamados a ser luz en el mundo, pero ¿cómo podemos iluminar si nuestra lámpara está apagada? Nuestra vida debe reflejar la verdad del Evangelio. No solo en lo que decimos, sino en cómo tratamos a los demás. En nuestra capacidad de perdonar, en nuestra paciencia y en nuestra humildad. El problema es que muchas veces queremos cambiar a los demás, sin haber cambiado nosotros primero. Jesús nos dice claramente que antes de corregir la paja en el ojo ajeno, debemos sacar la viga de nuestro propio ojo. Esta imagen es fuerte porque nos muestra que nuestros defectos pueden ser aún más grandes que los que vemos en los demás, pero nos cuesta reconocerlos. La autocrítica sincera es esencial en la vida cristiana. No podemos vivir en una ilusión de perfección cuando todavía tenemos tanto que mejorar. Este llamado de Jesús no es para desanimarnos, sino para impulsarnos a crecer en santidad. Dios no nos muestra nuestras fallas para condenarnos sino para sanarnos. El primer paso para cambiar es reconocer nuestras debilidades con humildad. La soberbia nos impide ver nuestras propias fallas. Pero la humildad nos abre a la gracia de Dios y nos permite crecer. No podemos mejorar si creemos que ya somos perfectos. El ejemplo que damos con nuestra vida es más poderoso que cualquier palabra que podamos decir. No sirve de nada hablar de amor si no lo practicamos, ni hablar de perdón si guardamos rencor en el corazón. Nuestra coherencia es lo que hace que nuestro testimonio sea creíble. Jesús quiere discípulos auténticos. No solo personas que cumplen con ritos religiosos sin transformación interior. La fe verdadera se manifiesta en los pequeños actos de cada día. En la paciencia con los demás, en la capacidad de escuchar. En la generosidad sin esperar recompensa. Jesús también nos habla de los frutos que damos en nuestra vida. Un árbol se conoce por sus frutos. No podemos decir que somos buenos cristianos si nuestras acciones contradicen el Evangelio. ¿Qué frutos estamos dando? Frutos de amor, paz y generosidad. O frutos de enojo, crítica y egoísmo. Nuestro corazón es la raíz de nuestras acciones. Si permitimos que Dios transforme nuestro corazón, naturalmente comenzaremos a dar frutos buenos. Pero si nuestro corazón está lleno de amargura y orgullo, los frutos serán negativos. Para dar frutos buenos, necesitamos alimentarnos de la gracia de Dios. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Así como un árbol necesita agua y sol para crecer, nosotros necesitamos la oración, la Eucaristía y la palabra de Dios para fortalecernos espiritualmente. Sin esta conexión con Dios, nos debilitamos y terminamos absorbiendo las influencias negativas del mundo. Uno de los mayores peligros espirituales es la autosuficiencia.
Creer que podemos vivir nuestra fe sin la ayuda de Dios nos lleva a la sequedad espiritual. La humildad nos hace reconocer que dependemos completamente de la gracia divina. No podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Esta transformación ocurre poco a poco, a través de las pruebas, de las luchas diarias y de nuestra perseverancia en la fe. Otro aspecto fundamental de este Evangelio es la importancia de la sinceridad con nosotros mismos. Muchas veces, nos engañamos pensando que estamos bien espiritualmente cuando en realidad necesitamos una conversión más profunda. La soberbia nos impide ver nuestras propias sombras. Por eso, es importante pedirle a Dios que nos muestre aquello que aún debemos cambiar. Solo cuando reconocemos nuestra debilidad, Dios puede fortalecernos. La caridad es otro punto clave en esta enseñanza. No basta con evitar el mal, debemos hacer el bien. A veces, nos conformamos con no hacer daño a los demás. Pero Jesús nos llama a amar activamente. Amar no es solo un sentimiento, sino una decisión de servir, de ayudar, de construir puentes en lugar de muros. El amor cristiano es generoso, paciente y desinteresado. No busca reconocimiento ni recompensa, sino el bien del otro. Jesús también nos advierte contra la hipocresía. No podemos predicar el Evangelio si nuestra vida no lo refleja. El mayor escándalo para el mundo es ver a cristianos que hablan de Dios, pero viven en contradicción con su mensaje. Nuestro testimonio debe ser auténtico. No significa que debamos ser perfectos, pero sí que debemos esforzarnos por vivir en coherencia con nuestra fe. Un aspecto clave en nuestro crecimiento espiritual es la disposición para ser corregidos. Muchas veces, rechazamos la corrección porque nos duele reconocer nuestros errores. Pero Dios usa a las personas a nuestro alrededor para ayudarnos a ver lo que no podemos ver por nosotros mismos. Aceptar la corrección con humildad es signo de madurez espiritual. Quien no está dispuesto a ser corregido, difícilmente crecerá en la fe. Este Evangelio también nos llama a revisar la calidad de nuestras relaciones. ¿Cómo tratamos a los demás? Somos personas que edifican o que destruyen con nuestras palabras. Jesús nos recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de amor, nuestras palabras reflejarán paz y bendición. Pero si hay resentimiento en nuestro interior, nuestras palabras serán duras y destructivas. La transformación del corazón no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso constante de crecimiento en la gracia. Requiere esfuerzo, humildad y una disposición sincera para dejarnos moldear por Dios. Cada día es una oportunidad para ser mejores, para corregir nuestros errores y para crecer en el amor. La clave está en no conformarnos, en seguir avanzando en el camino de la santidad. Finalmente, este Evangelio nos deja una gran enseñanza. La fe verdadera no es solo teoría, sino vida. No se trata de saber muchas cosas sobre Dios, sino de vivir en comunión con Él. No basta con ir a misa los domingos si nuestro corazón sigue lleno de orgullo y falta de perdón. Dios quiere transformar cada aspecto de nuestra vida, pero necesita que le abramos el corazón. Que esta palabra nos ayude a examinar nuestro interior, a reconocer nuestras fallas con humildad y a comprometernos a dar frutos de amor y verdad. Que pidamos la gracia de ser cristianos auténticos, que reflejan a Cristo en su vida diaria, y que nuestro testimonio sea una luz que guíe a otros hacia el amor infinito de Dios. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención
en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.